No te pongas tú solo. Espera que Dios te llame. No te envíe tú solo. Espera que alguien te envíe. No te precipites. Espera. Tiene la cobertura. Tiene la aprobación. Gloria a Dios. Bendigo el nombre del Cordero Santo en esta hora. Aleluya. Dios te bendiga, amado hermano, de una manera especial. En el nombre de Jesús. Ahora vamos a saber, y a explicar qué es un apóstol y el llamado, cómo se manifiesta a través de la palabra. Oh, gloria a Dios. Porque hay personas que dicen ser apóstoles, pero realmente no lo son. Oh, gloria a Jesús. Y para que entremos en materia, vámonos al libro de Romanos, su capítulo 1, versículo 1 en adelante. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Me gustaría leer esta palabra con ustedes. Así que todo lo confirmamos con la palabra de Dios. Vamos a leerla bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las sanas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Jesús. Amado hermano, vemos la salutación de Pablo, su representación, y la confirmación de que él fue llamado a ser apóstol, no por su propia voluntad, sino que ya eso estaba determinado y profetizado. Y el que lo llamó fue Jesús. Pablo dice que quien lo llamó a ser apóstol fue Cristo Jesús.
amado hermano, la Biblia establece en el libro de los Hechos que después de la muerte de Judas, estaban buscando un sucesor para ser partícipe de los 12 apóstoles, en el cual ellos orando en aposento alto, Dios le muestra y escogen a Matías, el cual Matías formaba parte de los 12 como sucesor de Judas Iscariote. ¿Qué sucede? Que el sucesor de Judas, el discípulo número 12, tenía que ser un discípulo que conozca la historia de Jesús desde el principio hasta el final. O sea, que lo haya visto, que haya sido testigo. Que aunque Judas no estaba mencionado como discípulo, como apóstol, alcanzó a ser el apóstol escogido número 12 en aposento alto. Aleluya. O sea que no se estaba buscando cualquier persona para ser el apóstol número 12, para completar el número que Jesús dejó establecido. Oh, gloria. Tenía que ser una persona que esté desde el principio del ministerio de Jesús hasta el final. Hasta el final del ministerio de Jesús. Y podemos ver que Jesús se le aparece a Pablo. Pablo dice que Jesús se le apareció como un abortivo, o sea, el último, el más pequeño, él dice. Aunque Pablo no estuvo con Jesús, según la carne, Pablo dice que él es apóstol, el último apóstol, como abortivo, porque Jesús se le apareció en el camino y el que lo llamó fue Jesús. Jesús llama a Pablo y los 12 discípulos de Jesús eran conocidos como apóstoles. Y Pablo se convirtió en apóstol más tarde, cuando Jesús se le aparece en el camino. Dice la palabra en el libro de los Hechos que Pablo pidió carta y pidió carta para así a todos los cristianos, a la iglesia que estaba en Damasco, agarrarlo a todo el que practique y a todo el que siga a Jesús. Y él pidió carta cuando era Saulo. Y cuando va de camino a Damasco, se le aparece el Cristo de la gloria, que cambió el rumbo de todo, el cual lo llamó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y ahí en adelante comienza el llamado de Pablo. La Biblia establece que Bernabé y Pablo y los apóstoles estaban orando. Y cuando estaban orando, Dios le habló
a los apóstoles y le dijo, apártame a Bernabé y apártame a Pablo para la obra. O sea que el mismo Dios fue que lo apartó. Aleluya. Dios fue que lo apartó para la obra. Dios lo apartó para un uso especial. Dios lo escogió como apóstol. Pero no solo eso, sino que los apóstoles impusieron las manos sobre Pablo y Bernabé y lo enviaron. O sea, eran uno enviado, un apóstol es un enviado. Un apóstol es un enviado. Pablo era un enviado. Y Pablo aquí se está presentando y está presentando quién lo envió. Y los discípulos confirman de que Pablo era un apóstol. Pero ¿cuál es la función de un apóstol? Un apóstol no es una persona que se quede en un solo lugar. Un apóstol no tiene una estabilidad en un solo lugar, sino que tiene la capacidad de donde llega a transformar, cambiar. Un apóstol levanta iglesia, levanta congregaciones. Pablo, a través de sus cartas, transformaba toda una ciudad. Pablo envía cartas a Roma. En Roma lo que se practicaba era la idolatría. Tenían muchos tipos de dioses. Y Pablo envía la carta, el cual transforma y escribe la carta a los romanos. Escribe la carta a Corintios, Éfeso. Escribe la carta a Galacia, Gálata. Y escribe como 14 cartas. ¿Por qué? Porque era un enviado. Era un apartado hacia los gentiles. Y vemos gente que dicen que son apóstoles y no están dispuestos a padecer por el evangelio. Vemos gente que dicen que son apóstoles y no han transformado ni siquiera en su propia casa o en su propio hogar. El apóstol levanta obra, levanta iglesia y pone a alguien allí y sigue el camino, no se queda en ese solo lugar. Era lo que Pablo hacía. Pablo levantaba una obra, levantaba una congregación y ponía un pastor, ponía a alguien que la pastoree. Y cada cierto tiempo le daba vuelta y le escribía. Oh, gloria al Señor. El que le dio la aprobación a Pablo de que era apóstol, y realmente había evidencia de su apostolado. Había evidencia de que Pablo fue el apóstol como abortivo, porque se ve en su fruto y podemos ver sus obras y hoy estamos disfrutando de ella.
El llamado de un apóstol es a ser discípulo. El llamado de un apóstol es seguir regando la semilla y levantar obra. ¿Cuánta gente diciendo que son apóstoles y nunca han levantado una obra para Dios? No han levantado una iglesia. No han transformado. Pablo escribía y a través de su carta transformaba ciudades. ¿Por qué transformaba las ciudades? Porque era un enviado y tenía la aprobación de Dios. ¿Cuántas personas que dicen que son enviados y salieron en desobediencia? Salieron en desobediencia de la congregación y salen a otro lugar y se congregan en otro lado. Y muchos salen en otro lugar, mucho peor, en desobediencia. Y ponen una iglesia, una congregación, sin la aprobación del pastor, sin el llamado de Dios, sin ser apartado para esa obra. Nadie ha impuesto su mano sobre ellos. No hay cobertura de un pastor. No hay cobertura de un ministro, de que imponga la mano como impusieron la mano sobre Pablo y Bernabé. No hay una aprobación de parte de Dios. Y se van en desobediencia por algún conflicto y se levantan una iglesia. Y se ponen como pastor. Y de pastor se ponen como apóstol. Y van subiendo ellos mismos de nivel. Porque no tiene quien le dé nivel, quien lo niveles. Aleluya. Y por eso es que se arma un caos. Muchas veces en la congregación, en la iglesia, en el pueblo, vamos a generalizarlo. Muchas veces en el pueblo tenemos tanta desinformación o tanta información negativa porque hay personas sin cobertura. Hay personas que andan sin la cobertura del cielo y sin la cobertura de la tierra, sino porque le dio la voluntad y levantaron una obra. Y por eso es que hay tanto problema en la iglesia. Líderes que no son aprobados por Dios. Muchos asalariados. Muchos que lo que están pensando es en lo lucro, en lo que van a conseguir. Porque Dios no los llamó, sino que ellos se pusieron. Y yo vengo a decirte en esta hora que cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios llama, hay evidencia. Cuando Dios llama, los demás tendrán que confirmar de que fue Dios que te cogió. No sé si puede entender esto. No te pongas tú solo.
Espera que Dios te llame. No te envíe tú solo. Espera que alguien te envíe. No te precipites. Espera la cobertura. Porque cuando tiene la cobertura, tiene la aprobación. Y si tiene la aprobación, tiene el favor de Dios. El favor de Dios no se mueve por tus obras. El favor de Dios no se mueve por lo que tú haces, sino por su gracia y por su misericordia. Así que Dios te bendiga, amado hermano. En el nombre de Jesús de Nazaret, y haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti, de tu casa, de tu hogar, de tu vida, tenga misericordia. Y que el carácter de Dios sea reflejado en tu vida, de manera que todo lo que haga, lo haga en su voluntad y conforme a su propósito, a lo que ya Él tiene establecido y escrito desde antes de la fundación del mundo para ti, y sea revelado por su santa voluntad, de manera que su espíritu te bendique y tu casa y tu hogar tengan que ver la gloria del Padre. Dios te bendiga de una manera especial en el nombre de Jesús. Shalom.